El crecer es una de las tareas de cada uno de los creyentes. Nuestra madurez espiritual debe ser alcanzada por todos nosotros. Dios anhela que cada uno de sus hijos vayan creciendo con el tiempo a la medida y a la estatura de Cristo. Eso quiere decir que reflejemos el carácter de Cristo en paciencia, en amor, en compasión, fidelidad, dominio propio, gozo, todas esas características que reflejan el carácter de Dios a través de nuestro comportamiento. Pero hay un área en la que a veces poco nosotros desarrollamos. A veces no nos damos cuenta que es una de las áreas más importantes que debemos trabajar y que lamentablemente ha sido descuidada o de manera intencional no hacemos nada porque dejamos de que o sea el pecado, nuestra falta de fe, afecte nuestro crecimiento en el dar, en la generosidad. Vamos a leer hoy día y vamos a aprender de esta lección aquí en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, cuando Pablo, hablando de la gracia de dar, él dice que es bueno que vayan creciendo en esta área también. Vamos a ver lo que Pablo nos quiso decir en esta nueva lección aquí, en un momento con Dios. Pablo, utilizando el ejemplo de los hermanos que se encontraban en Macedonia, les alienta a los hermanos en Corinto a crecer en la gracia de dar. Como vimos en la lección anterior, él les menciona que los macedonios, estando en gran necesidad, pasando gran pobreza, ellos deciden dar generosamente esa ofrenda que iba a ser designada para los hermanos que estaban en Jerusalén. Y en ello les dice: yo quiero a ustedes, hermanos en Corinto, que crezcan en esta gracia, al igual que están creciendo en sabiduría, en fe y en otras áreas en las que la iglesia estaban ya manifestando madurez espiritual. Y les dice: crezcan en esto de dar también. ¿Qué es lo que Pablo le estaba diciendo? Que tenían que anhelar crecer en todas las áreas, no solamente en algunas. El carácter cristiano, el carácter de Cristo se debe reflejar en todas nuestras áreas, en generosidad, en amor, en paciencia, en gozo, en dominio propio, en mansedumbre, en fidelidad. Todas esas áreas deben crecer, no solamente algunas. Santiago nos dice en el capítulo 1, en el versículo 4, que tenemos que crecer en todas las áreas para que seamos perfectos y cabales, como él utiliza esa palabra. O sea, en todas las áreas, crecer a tal manera de que seamos completos en todo. No sería bueno tener desbalances. En unas áreas ser muy fuertes y en otras ser muy débiles. Todas tienen que crecer, todas tienen que madurar, alcanzar la perfección. Ahora, pensando en eso, Pablo también les exhorta a los hermanos en Corinto a crecer en la gracia de dar, pensando en la manera como Cristo, siendo Dios, se hizo pobre, dice él, para que en su pobreza nosotros podamos ser enriquecidos. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando Cristo vino, él siendo Dios se hizo hombre, o sea, se rebajó en la condición de hombre, y siendo Dios eterno, también entró a morar en este cuerpo temporal en el cual habitó entre nosotros, para, dejando su eternidad, él pueda hacerse un hombre temporal, pensando desde el día que nace hasta que el día que muere. Obviamente Jesucristo ahora es Dios y es hombre, pero pensando en ese periodo de la salvación, del plan de redención, Jesucristo vivió por un tiempo nada más, para que nosotros a través de esa obra, nosotros podamos enriquecernos con toda bendición espiritual, como nos dice en Efesios, en el capítulo 1. Entonces, Él se hizo pobre para que usted y yo, a través de eso, podamos enriquecernos. Él nos da un ejemplo de dar o de entregarse para beneficiar a alguien. Y ese es el concepto en el que Pablo anima a los hermanos en Corinto a que den con generosidad, crezcan en esa gracia de dar, y de esa manera pues glorificarán a Dios. Ese es el principio. Ahora, ¿cómo se aplica eso para nosotros? Debemos recordar de que
para los creyentes, todavía el esto de dar a veces nos es difícil. Una de las razones es por nuestra carnalidad, nuestro pecado. Nosotros somos egocentristas por naturaleza carnal. Somos avaros, somos codiciosos. Eso impide que nosotros queramos dar de lo nuestro. Aparte de eso, recordemos de que nosotros tenemos que crecer en el amor hacia Dios, en el amor hacia el prójimo y en el amor hacia la obra de Dios. En esa función tenemos que también crecer, y es nuestra carnalidad la que impide que nosotros podamos amar a Dios, a los demás y a la obra como deberíamos. Y es por eso de que no somos desprendidos y no actuamos de forma liberal, o sea, generosa, en favor de las personas a quienes vamos a dar, o en función de la obra hacia donde nosotros vamos a dirigir nuestra ofrenda. Por eso es que tenemos problemas. La otra área, a veces que también afecta mucho a los creyentes, es la falta de fe. A veces nosotros podemos descansar cuando tenemos ciertos números en la cuenta de ahorros, y es ahí donde encontramos esperanza y tranquilidad. Pero el no tener nada y depender de la provisión de Dios es caminar por fe. Y es ahí donde muchos de nosotros tenemos dificultades a dar, porque no creemos de que Dios va a proveer para nuestras necesidades. Y en eso la Biblia siempre nos anima a crecer en fe, a que demos por fe. Y esta es la manera como caminamos, por fe y no por vista. Y a veces Dios va a demandarnos a nosotros el desarrollar la fe a través del dar, con el propósito de que nosotros crezcamos en esa área de confianza y dependencia de Dios y no de nuestros recursos que están a nuestro alcance. Porque para nosotros es fácil descansar en lo que tenemos a la mano, en lo que es tangible. Es difícil descansar y caminar con fe y esperanza cuando caminamos por fe, sin mirar lo que está al frente, solamente dependiendo de Dios. El crecer en fe se manifiesta cuando nosotros también damos por fe y con generosidad, aun a pesar de que nosotros estamos limitados, confiando la guía de Dios, confiando en que Él nos proveerá también. De esta manera vamos a crecer. Así es que nuestra carnalidad, nuestra falta de fe, impide el crecer en la gracia de dar. Si nosotros aprendemos a amar a nuestro prójimo, si aprendemos a amar a Dios y a confiar en Él, amar a su iglesia y a la obra, nos daremos cuenta de que Él nos ayudará a crecer en esta área y nos bendecirá. Y de esa manera las personas glorificarán a Dios al ver la generosidad de nosotros que va creciendo. Recuerde, todas nuestras áreas tienen que crecer y una de ellas es el de dar. La gracia de dar tiene que crecer en nuestras vidas. Que Dios nos ayude.